ellas, ya sea en la dermis papilar, en la dermis reticular o en ambas. Puede ser solamente epidermis o puede ser también dermoepidérmico, eso depende de cada entidad. Y el tercer estrato es el estrato que corresponde al panículo adiposo. El panículo adiposo o tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea, tiene diferentes nombres, tiene dos grandes campos. Este que se llama el tabique, o sea, que separa los lobulillos grasos. También es interesante conocer esto porque hay enfermedades del celular subcutáneo que la inflamación se ubica a nivel del tabique o la inflamación se ubica a nivel del lobulillo, o también pueden haber mixturas, ¿no? Esa visión panorámica de la piel es importante para poder entender muchas enfermedades que se van a revisar. Aquí ya con más detalle tenemos el estratocordio, en este caso a manera de una cesta. Tenemos en la epidermis la primera capa de células corresponde a la capa basal. Después viene el segmento que corresponde al estrato espinoso, y finalmente el estrato granuloso. Entonces hay enfermedades que tienen preferencias por sus ubicaciones en diferentes estratos, eso lo vamos a ver después. Esta primera porción de la dermis es la dermis papilar y esta es la dermis reticular. Entonces, cada una de estas entidades o de estas estructuras puede dar lugar a diferentes enfermedades o puede ser asiento de diferentes enfermedades, sean estas inflamatorias, infecciosas, no infecciosas o tumorales. Bien, acá con más detalle para señalar que acá en la primera capa de las células basales también hay cada cierto trecho el melanocito. Este es un melanocito. Por acá hay otro. El melanocito, como bien sabemos, sintetiza la melanina y se inyecta a los diferentes queratinocitos. Esto está genéticamente determinado, de ahí los diferentes colores de la piel. A mayor cantidad de melanina inyectada, la piel será más oscura, más negra. A menor cantidad será pues piel blanca, con todas las variantes que existen entre la piel blanca hasta la piel negra. Bien, acá el estrato, en este caso hay más abundancia de estrato córneo. Además, en la epidermis habitan otras células. Por ejemplo, además de los queratinocitos, los melanocitos, están las células de Merkel, que acá no están representados. Las células de Merkel son estructuras cuya función no se conoce bien a cabalidad, pero parece que tiene funciones neuroendocrinas, células de Merkel. Además, hay otras células que se llaman la célula de Langerhans. La célula de Langerhans es una célula dendrítica que tiene la primerísima función de ser presentadora de antígenos. Bien, aquí está visión de un corte histopatológico para que vean cómo el folículo piloso del pelo terminal, como la del cuero cabelludo, va hasta la profundidad, hasta el celular subcutáneo. El folículo piloso además tiene estructuras anexas que son la glándula sebácea, de ahí que se habla de la unidad pilosebácea. En cambio, las glándulas sudoríparas van por su cuenta y también desembocan por su cuenta. En cambio, la glándula sebácea vierte su contenido al folículo piloso, ¿no? Y lo lubrica. Esta es una visión de lo mismo para que vean la importancia de la matriz. Esta es la matriz pilosa que permite el crecimiento y la renovación del folículo piloso. Esta es ya una visión de una enfermedad en la cual hay un despegamiento dermoepidérmico. Vean, no hay mucha inflamación, pero ya veremos qué enfermedades tienen este comportamiento. Se despega, hay un mal anclaje dermoepidérmico, porque como veremos después, hay una estructura glicoproteica que permite el perfecto anclaje de la epidermis sobre la dermis, de tal manera pues
que de manera natural estos no se despegan, ¿no? Están perfectamente unidos. Entonces, habíamos dicho, en la epidermis tenemos el estrato basal, o de las células basales, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Las células fundamentales de la epidermis son el queratinocito, que es el más abundante, la célula de Langerhans, que es presentadora de antígenos, el melanocito, cuya función principal es la síntesis de melanina, las células de Merkel, probablemente de función neuroendocrina. ¿Qué hay de la unión dermoepidérmica? Habíamos comentado cómo la piel está perfectamente unida, la epidermis con la dermis, y eso es en base a una estructura glicoproteica muy interesante. A la microscopía electrónica, ¿qué se demuestra? Se demuestra a nivel de la unión dermoepidérmica, donde ancla la epidermis sobre la dermis, hay en la célula basal, tiene un hemidesmosoma. Por debajo hay un espacio que es transparente, se llama la lámina lúcida. Por debajo de ella otro espacio, pero más denso, más oscuro, se llama lámina densa. Y por debajo de esto el espacio que corresponde a la sublámina densa. Bueno, acá vemos el esquema. Esto es el queratinocito basal, la célula basal. Aquí tiene los hemidesmosomas. Miren, esto ya es visión de microscopía electrónica. 3 capas, lúcida, densa y el espacio de la sublámina densa. En cada uno de estos niveles hay glicoproteínas que de tal manera que permiten el anclaje dermoepidérmico. Hay enfermedades que pueden alterar las glicoproteínas, por ejemplo, por autoinmunidad, y va a desarrollar diferentes enfermedades. También, como son glicoproteínas, pueden haber enfermedades genéticamente determinadas que permitan una síntesis defectuosa de la glicoproteína, que también induce al despegamiento dermoepidérmico. Vean, eso ya es un esquema, ¿no es cierto?, de la unión dermoepidérmica que venimos comentando. Este es el queratinocito basal con el hemidesmosoma, la lámina densa, la sublámina densa y la lámina lúcida. Estos modelos son de estructuras glicoproteicas que nos permite, una complejidad que permite entender por qué no se despega fácilmente en una piel normal. En cambio, una piel enferma va a tener diferentes posibilidades de despegamiento dependiendo de si hay una enfermedad genética de por medio o una autoinmunidad. Entonces es importante. Acá destaca en la sublámina densa un colágeno especial que se llama el colágeno 7. Este pequeñito, colágeno 7, que se va a engarzar perfectamente con otros colágenos más gruesos, el colágeno 1, el 3. A este nivel, por ejemplo, en la lámina densa hay un colágeno abundante, es el colágeno 4. Bien, y entonces hay más de 13 o más tipos de colágeno. Y eso es lo que explica pues la elasticidad, la unión dermoepidérmica y también de otras estructuras, no solamente de la piel. Bien, la dermis, como hemos comentado, con 2 partes importantes, la dermis papilar y dermis reticular. En la dermis, las células más importantes son los fibroblastos, que van a sintetizar la matriz, las células endoteliales. Por supuesto también que hay células nerviosas, ¿no?, o terminaciones nerviosas. En la hipodermis, como comentamos, 2 partes muy interesantes, la septal y la lobulillar, septum y lobulillo. En la hipodermis, la célula más importante es el adipocito. Antiguamente se pensaba que el adipocito era solamente una célula de reserva calórica. Hoy por hoy se sabe que no solo es eso. Es una célula que tiene función endocrina, función inmune. Seguramente muchas enfermedades han repasado las funciones endocrinas del adipocito. Tiene mucha implicancia actualmente en el llamado síndrome metabólico, el adipocito. Cada vez se estudia más esta estructura porque interviene en muchas enfermedades, explicando a raíz del conocimiento de las funciones del adipocito.
Bien, el folículo pilosebáceo, como ya mostramos en el esquema, es una unidad que entonces muchas enfermedades repercuten en el folículo pilosebáceo. La glándula sudorípara también tiene sus propias enfermedades, dependiendo de esta sea una enfermedad genéticamente determinada o adquirida. Bien, ¿cuáles son las funciones de la piel y sus anexos? La primera función y la más importante es la función de barrera, porque permite aislar el medio interno del medio externo. Esa barrera es una protección física, pero además no solo es físico, también es una barrera biológica interesante, porque tiene otras funciones, como por ejemplo la función inmunológica. La función de presentación de antígenos a nivel de la piel es muy interesante. Y el rol protagónico de la célula de Langerhans es fundamental. La termorregulación regula la temperatura corporal, ya sea por vasodilatación o por vasoconstricción de los vasos cutáneos. Entonces, función de termorregulación es fundamental. La de fotoprotección. Habíamos dicho que la melanina sintetizada por el melanocito dará diferentes tonos o colores a la piel, desde la piel blanca hasta la piel negra. A mayor cantidad de melanina, mayor fotoprotección. Eso es interesante. Por eso, por ejemplo, la piel blanca es más propensa a tener cáncer de piel en la relación con la luz ultravioleta, a diferencia de la piel más oscura o piel negra, cuyas posibilidades son menores, pero tampoco es una protección absoluta. La función sensorial, las funciones táctil, térmica, dolorosa a nivel de la piel es harto conocido. La función sensorial de la piel. Y finalmente la interacción social. La piel pues es nuestra carta de presentación hacia el resto. Vivimos en comunidad, somos seres sociales. Si la persona tiene enfermedad en zonas visibles de la piel, siempre estará sujeto a la opinión del resto. Es muy común que pacientes que tienen, por ejemplo, lo más común, un acné, la gente opina, la gente aconseja qué hacer, qué no hacer cuando ven lesiones visibles, ¿no? Sin que el paciente o la persona enferma se lo pida. Entonces, ¿qué decir de enfermedades que desfiguran, por ejemplo, como el vitíligo o como la psoriasis o como los tumores de ubicación en zonas visibles? Entonces, todo eso conlleva a la función importante de una piel saludable. Si está pues sin mayores problemas, pues la interacción social de cualquier individuo es cabal, completa, ¿no? Sin ningún menoscabo. Bien, hablando ya de procedimientos del examen dermatológico, recuerden, como dice el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, todo médico hace este tipo de procedimiento. Primero el examen anamnésico. Preguntar lo que ustedes ya practican a lo largo de estos años o meses de estar interrogando o preguntándose sobre una enfermedad. El paciente pues nos va a narrar el relato de sus problemas, la forma como aparece, dónde se ubica, si se ubica en un solo lugar, si es una lesión aislada, si es una lesión de distribución en regiones o de distribución diseminada en toda la superficie cutánea. Todos esos detalles se obtiene con el examen anamnésico. ¿Qué medicación recibió previamente? ¿Qué es el síntoma predominante? En dermatología el síntoma más ominoso es el prurito, esa sensación que provoca rascar. Después tenemos el examen actual o el examen clínico propiamente dicho, o sea, la búsqueda de signos. Si en el primer caso buscamos síntomas, en este caso buscamos signos. Y la evaluación por exámenes auxiliares. En dermatología tenemos exámenes auxiliares muy comunes, ¿no? Que veremos después que hacemos como parte complementaria o también para verificar una sospecha clínica. Entonces, la historia, cada tipo de enfermedad tiene su propia historia. También existen factores predisponentes.
por hablar de una enfermedad muy común. Si los padres ambos tienen acné, hay una elevada posibilidad de que los hijos tengan acné y de repente acné más severo. Entonces, si los padres han tenido o tienen uno de ellos melanoma, es posiblemente que los hijos pudieran tener alguno de ellos melanoma. Vean que hay factores importantes que predisponen a la aparición de problemas cutáneos o mucosos. Y recordar nuevamente que el síntoma más importante en dermatología es el prurito. En el examen actual o el clínico propiamente dicho, ¿qué métodos usamos en dermatología con mayor frecuencia? El diálogo. Siempre preguntamos, repreguntamos sobre una lesión para ver la evolución, para ver si tiene signos de remisión espontánea, si es un problema permanente, si además de se acompaña de prurito u otros síntomas como dolor, por ejemplo, que puede haber. La inspección es el método más usado en dermatología. Nosotros vemos las lesiones, leemos, y eso vamos a aprender ahora, cómo leer las lesiones en la superficie cutánea. La palpación la hacemos de cuando en cuando, no es una técnica habitual de exploración en dermatología. Y otra es la medición. Medimos el diámetro de las lesiones porque muchas hay que medir para establecer no solamente la evolución de una lesión, sino también algunas enfermedades ponen como condición determinados diámetros, ¿no? Que nos permite ya agrupar a enfermedades en determinados grupos. Entonces, una cosa interesante que les pongo en asterisco, hay que recordar que la semiología de las lesiones se pueden alterar. Como dijimos que el prurito es el síntoma más común, el prurito induce al rascado. El rascado altera la semiología de las lesiones porque al rascarnos producimos erosiones. Y estas erosiones se pueden también infectar secundariamente. Ahora, si la herida o la lesión es una herida, una solución de continuidad, la infección secundaria es una condición también necesaria e importante porque no hay la protección de barrera. Y otro aspecto interesante es la medicación previa, o sea, ¿qué se puso el paciente antes de que nosotros lo evaluemos? Pudiera ser que se automedicó o también puede ser la aplicación de algún medicamento o algún producto por prescripción médica. Bien, entonces dijimos el prurito condiciona rascado a diferentes intensidades y la infección secundaria usualmente es por estreptococo o por estafilococo. Eso es lo más común. Y la medicación previa en nuestro medio es usualmente por automedicación. El examen actual. Ahora, si es un paciente que no tiene pues, problemas a nivel de la piel, o sea, la enfermedad no radica en la piel, como muchos pacientes, la exploración general solamente buscamos la temperatura cutánea, la humedad, la elasticidad, si hay alteraciones en la superficie, o sea, cómo es la superficie, si es lisa, si es áspera, y también el color, ¿no? Esas cosas buscamos de manera general. Pero en una piel ya dañada tenemos que tener ciertos criterios para explorar la piel alterada o la piel dañada. Entonces, una técnica muy usada en dermatología es evaluar el tipo de lesión. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Si es una lesión que se asienta sobre piel aparentemente sana o si se desarrolla sobre una piel ya previamente alterada. Ahí llamamos en un caso lesión primaria y en el segundo caso lesión secundaria. El color. ¿Cómo es el color de la lesión? ¿Es difuso? ¿Es circunscrito? ¿Desaparece cuando lo presionamos con un objeto transparente como una lámina portaobjeto, por ejemplo? ¿Qué determinamos a la palpación si es que es necesario palparlo? La textura, la temperatura de la lesión. Esta es la maniobra de vitropresión. Miren, a nivel superior tenemos la lesión, que sospechamos que sea una dilatación venosa,
Cuando lo comprimimos disminuye, pues porque desagua el contenido. Entonces también las zonas que están enrojecidas se palidecen, ¿no? Entonces buscamos diferentes respuestas utilizando la maniobra de la vitropresión. Examen preferencial, o sea, una vez que nosotros, si un paciente tiene un sinnúmero de lesiones, tratamos de primero evaluar una lesión aislada para obtener información. Después estudiamos cómo se agrupan las lesiones, si están diseminados. Además, qué formas adoptan, forma anular o en anillo, arciforme o en arco, varios ciclos o policíclico, o ocupa un dermatoma, entonces hablamos de una distribución zosteriforme. Además tenemos que ver cómo se distribuyen las lesiones si están diseminadas en la superficie corporal. Pudiera ser que tenga solo una lesión aislada, puede ser. O si es generalizada, tenemos que establecer si esta generalización se hace de manera simétrica o de manera asimétrica. También es un dato importante para diagnosticar algunas enfermedades. La distribución simétrica o asimétrica es en relación a una línea imaginaria en la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Vertical. La zona afectada. ¿Qué zona es la más afectada en determinado paciente? Si las zonas afectadas son las que están expuestas a la luz, como la cara, el dorso de las manos u otras zonas, dependiendo de cómo vista la persona, o si afecta a los pliegues, por ejemplo, el pliegue axilar, el pliegue inguinal, el pliegue interglúteo, los pliegues interdigitales de las manos, o cualquier zona donde haya piel próxima una de otra, hablamos de pliegues. O las zonas de presión. Las zonas de presión se refiere a las diferentes áreas que presionamos al tomar determinada actitud. Por ejemplo, si estamos sentados, la presión será más sobre la zona glútea. Si estamos echados, postrados, la presión mayor será en los talones o en las zonas trocanterias, en la zona lumbosacra. Entonces, esas zonas de presión también son interesantes porque nos permite plantear determinadas entidades. También llamamos las zonas sacrales o distales, aquellas que se ubicadas a nivel de las manos, los pies, las orejas, la punta nasal. Son las zonas acras o distales. Por ejemplo, en esta figura tenemos la planta, hay lesiones vesiculares en la planta de este paciente, de este niño. Estamos hablando de una que describimos como lesiones vesiculares ubicadas acralmente en la región plantar de este paciente. Aquí, por ejemplo, ¿qué describimos? Miren cómo la inflamación está dispuesta en las zonas donde le da la luz, pero donde ha habido protección con la ropa, pues no hay lesiones. O debajo del mentón, que es una zona que usualmente no da directamente la luz, no hay inflamación. En estos casos estamos hablando de fotodistribución de lesiones. En este caso hablamos de una distribución de lesiones generalizadas. Si hacemos una línea vertical, veremos que casi más o menos hay una simetría en ambas mitades del cuerpo. En este otro vemos que la distribución de las lesiones vesicoampollares y el eritema ocupan un dermatoma. Miren, todo un dermatoma. En este caso vemos cómo las lesiones forman a manera de arcos eritematosos y descamativos. Cuando son muchos se llaman policíclicos, ¿no? También debemos de establecer un diagnóstico sindrómico. Es el primer paso en el diagnóstico dermatológico. Y después plantearemos diagnósticos diferenciales y estableceremos un diagnóstico nosológico posible. Entonces, las lesiones cutáneas pueden ser, como dijimos hace un rato, primarias o secundarias. Primarias sobre piel aparentemente sana y secundarias sobre piel previamente dañada. Lesiones cutáneas primarias, las más comunes, ¿cuáles son? Mácula o manchas. Nos habla solamente de cambio de color. Ya después veremos cómo se diferencia una mácula de una mancha. Cuando las lesiones ya son elevadas,
Pueden ser una pápula o puede ser una placa. Elevada quiere decir que son palpables, que son visibles, que están por encima de la superficie cutánea. Las lesiones que tienen contenido líquido pueden ser vesículas o ampollas, dependerá del tamaño, eso también lo vemos después. Nódulo, generalmente son hemiesferas que están distribuidas en la superficie cutánea. Lesiones secundarias, ¿cuáles son las más importantes? La costra, la erosión, generalmente producto del rascado, la fisura, o los pacientes le dicen piel cuarteada, fisura, úlcera, o sea, hay una solución de continuidad y expone la dermis, se pierde toda la epidermis, puede ser úlceras muy profundas también, que no solamente expongan dermis, sino músculo o hasta hueso. La cicatriz, que ya es tejido de reparación. Bien, entonces, ¿cuándo llamamos mácula? Son lesiones que tienen cambio de color y corresponden a un diámetro menor de 1 centímetro. La mancha, en cambio, se llama también a cambios de color en la superficie cutánea cuando tiene un diámetro igual o mayor a 1 centímetro. Hay unas variantes especiales de estos cambios. ¿Qué es eritema? Eritema solamente es un enrojecimiento por vasodilatación. Es transitorio, dependiendo de cuánto dure la inflamación. Por vitropresión desaparece. Si no presionamos, desaparece el aspecto eritematoso y se blanquea. Cuando dejamos de presionar, pues recupera el color. Eso se llama una vitropresión, o que nos muestra los cambios de color. Como veremos después, hay otras entidades en que no hay cambios. Púrpura. En la púrpura, el enrojecimiento es por extravasación de matíes, o sea, salen al espacio extracelular. Y si aplicamos la vitropresión, no desaparecen. Entonces ya podemos diferenciar perfectamente qué es un eritema y qué es una púrpura. Otra situación interesante, las púrpuras, también dependiendo de su tamaño, se pueden denominar petequia cuando miden menos de 1 centímetro y equimosis iguales o mayores a 1 centímetro. Entonces, esto también es importante reconocer. Entonces, ¿qué hay? Una excepción. Habíamos dicho que las lesiones, manchas o máculas no se palpa, son planas. Pero como todo en medicina hay excepciones. Y una excepción es esta. Las púrpuras palpables. Si ustedes encuentran a un paciente que tiene lesiones purpúricas y se palpan o se hacen relieve, tienen toda la autoridad para pensar de que ese es un caso de vasculitis. Miren, solamente explorando, ustedes pueden llegar a esa posibilidad diagnóstica. Púrpura palpable igual vasculitis. En este caso, miren, es una mancha acrómica, no hay color. Si fuese solamente disminución de color, sería hipocrómica. En este caso es acrómica. Además, los pelos que están asentados en esta zona acrómica son blancos. Ese signo de pelo blanco sobre superficie acrómica se llama poliosis. Poliosis. Y esto se ve en una enfermedad que se llama vitíligo. Miren, acá tienen diferentes lesiones. Las blancas son acrómicas, tienen desde pequeñas lesiones que son máculas hasta grandes que son manchas. En este caso estamos hablando de lesiones, máculas y manchas acrómicas de distribución acral en los dedos de las manos y el dorso de las manos. En este caso hablamos de una lesión difusa, o sea, o diseminada, de aspecto eritematoso. Si presionamos acá, con seguridad que blanquea. Y de una distribución más o menos simétrica, ¿no? Más tiende, creo, a la asimetría en algunas zonas. Lesiones generalizadas. Y en este caso tenemos el ejemplo de lesiones purpúricas. Miren, estas son petequias, y estas ya son equimosis. Si lo palpamos con seguridad que son palpables, entonces corresponden a una vasculitis. Perdón. Acá tienen lo mismo, equimosis y púrpura.
y hay que ver si se palpan. Si se palpan ya corresponden a una vasculitis. Las púrpuras no palpables, ahí sí hay que buscar trastornos de la coagulación. También hay excepciones, por supuesto, pero que nos debe motivar a eso, buscar trastornos de la coagulación. Pápula es una lesión elevada y sólida, generalmente menor de 1 centímetro. En cambio, la placa, lesión elevada y sólida, igual o mayor a 1 centímetro. Hay variantes especiales, y esta variante especial es el abón o roncha. El abón o roncha puede ser una pápula o una placa, pero ¿cuál es su característica fundamental? Que es fugaz. Puede durar en promedio 4 horas, nunca pasa de 24 horas. Un abón o roncha que corresponde, es la lesión elemental de la urticaria. Si ustedes demuestran que hay una lesión o roncha, abón o roncha que dura más de 24 horas, ese no es una urticaria. Debe ser probablemente una vasculitis urticariana o cualquier otra entidad. Entonces, para eso, ¿cómo se aseguran? Pues delimitando la roncha con un lapicero y explorando a las 24 horas. Si la lesión se mantiene dentro de los límites que ustedes han establecido, es probablemente una lesión que no corresponde a urticaria. En cambio, si se sale de esos límites, hay brotes sucesivos, debe corresponder a una urticaria, a una urticaria, digo. Acá ven lesiones, acá hay pápulas y placas eritematosas y descamativas. Miren, esto es típico de una entidad que se llama psoriasis. Claro, acá no nos muestra un signo importante patognomónico de la psoriasis, que es el rocío sangrante o signo de Auspitz, tiene también un epónimo. Este también es un caso de psoriasis. Miren, en este caso está diseminado y más o menos de manera simétrica. Tienen pápulas y tienen placas, grandes placas, eritematosas y descamativas. Claro, si tuviéramos un acercamiento veríamos que acá hay sangrado, hay punteado hemorrágico. Este es Auspitz positivo. El Auspitz puede ser espontáneo, el paciente se lo puede hacer por rascado, o uno también lo puede provocar haciendo un raspado sistemático de una lesión descamativa. Este es un ejemplo de una lesión, hay pequeñas pápulas que confluyen y van formando placas, pero nos llama la atención el color amarillento. En este caso corresponde a un santelasma. Bien, vesículas y ampollas. Lesiones con contenido líquido. Vesícula es menor de 1 centímetro, ampolla es igual o mayor a 1 centímetro. El contenido puede ser seroso, puede ser hemático, puede ser purulento o puede ser mixto, una mezcla. Las lesiones pustulares son vesículas con contenido purulento. Cualquier lesión vesicular o ampollar que contenga pus se llama pústula. Lesiones pustulares. Otra cosa interesante, cuando ustedes vean vesículas umbilicadas, o sea, con una depresión en su convexidad, un ombligo, tienen toda la autoridad para sospechar en etiología viral. No se dice que virus, pero es viral. Puede ser herpético, herpes 1, herpes 2, herpes 3. Bien. Acá un ejemplo de ampollas. Miren, unas ampollas tensas. Acá se han roto en el dorso de las manos de este paciente. El contenido es hemorrágico. Acá de distribución acral, está en el dorso de las manos. En este caso en particular corresponde a una porfiria cutánea tarda, que la piel expuesta a la luz se puede llenar de ampollas, como en este caso. Otro caso de una enfermedad ampollar, vean ampollas que no se rompen fácilmente porque si no, no estuvieran indemnes, pero acá ya algunas se han roto y han dejado zonas cruentas. Pero no solamente hay ampollas, hay también algunas manchas o algunas pápulas o placas eritematosas adyacentes. Este caso es un pénfigoide ampollar. Este es un caso de enfermedad ampollar, pero la cual se rompe fácilmente y deja áreas denudadas. Este es un caso de pénfigo vulgar.
Acá estamos hablando de lesiones vesiculares umbilicadas. ¿Ve? Este es el ejemplo que les decía hace un rato. Vesículas, en este caso umbilicadas. Umbilicadas, tienen que pensar en vesículas de etiología viral. Viral. Acá lesiones vesiculares con contenido purulento. Estos son pústulas. Cuando ustedes vean pústulas, tienen que tener dos pensamientos así precisos. Si esa lesión purulenta es infecciosa o no infecciosa. Y la forma de saber es haciendo un Gram. Si hacen una coloración Gram y no encuentran gérmenes, es una pústula aséptica, que hay enfermedades que tienen esa cualidad. Si hacen un Gram y demuestran germen, tienen una pústula séptica. Usualmente estafilococo, estrepto, estáfilo es lo más común, pero también pueden haber otros, ¿no? Otras etiologías, pero es una pústula séptica. Nódulo, lesión sólida, usualmente más profunda que elevada, se delimita mejor por palpación. Acá tienen nódulos, acá ya formando una placa, un nódulo placa, eritematoso, como el eritema nodoso, ven acá también. No, esos se palpan mejor que de lo que se ven. Costra, ahora pasamos a lesiones secundarias. Costra está caracterizada por mezcla de exudado, sangre, escamas, bacterias de color variable. Esta es la más popular de las costras, la costra mielicérica, se llama así, por exudado ceroso, en este caso periorificial, perioral, perinasal, periocular, y también tiene lesiones a distancia. Este se ve en el impétigo contagioso, costra mielicérica. Miren acá, costra mielicérica. Cuando vean esto, piensen impétigo contagioso. ¿Qué es una escoriación? Usualmente es producto del rascado, lesión superficial, fisura o grieta. Los pacientes dicen piel rajada. Semejante a un corte, tiene paredes verticales, se ubica en pliegues generalmente, pero puede tener cualquier otra ubicación también. Miren, acá hay una fisura en este pliegue interdigital, pero además hay costra, hay una zona denudada, inflamada. Úlcera es una excavación o solución de continuidad, de profundidad variable. Hay que examinar los bordes, cómo está el lecho, el tipo de secreción, si tiene secreción. Esta, por ejemplo, son úlceras de ubicación en mucosa oral. Algunas úlceras, otras solamente se ven de aspecto blanquecino porque hay mucha queratina. La queratina en áreas húmedas se torna de ese color blanco. Otra lesión ulcerada en mucosa oral, vean, úlcera. Una úlcera en la superficie cutánea. El fondo, hay tejido de granulación, no hay secreción. Los bordes son bien delimitados. Cuando están perfectamente redondeados, se dice úlcera en sacabocado. Tiene ese nombre. Cicatriz, tejido de reparación. Sustituye el tejido dañado. Puede ser atrófico deprimido, hipertrófico, mantiene la forma del traumatismo inicial, pero hay un acordonamiento, ¿no? de la cicatriz. Queloide, en el queloide hay comportamiento tumoral, hay una desproporción entre el traumatismo y la respuesta fibrosa. Por ejemplo, este es un gran queloide en el óvulo de esta paciente. ¿Por qué le apareció esta cicatriz queloide? Por hacerse un piercing y nada más por eso. Una cicatriz fibrosa monstruosa para un pequeño agujero que le hicieron a este paciente. En cambio, acá tienen una cicatriz hipertrófica. Es el cuello de una paciente a quien le hicieron una intervención quirúrgica a la tiroides. Cicatriz hipertrófica. Entonces establecemos diagnósticos sindrómicos. Podemos decir pápulo eritematoso urticariano.
Vesicoampollar costroso, pápulo eritematoso descamativo, eritematoso nodular y cualquier otra combinación posible. Entonces, en el primer caso, pápulo eritematoso urticariano, hablamos de urticaria. Vesicoampollar costroso puede ser pemfigo de ampollar o cualquier otra. Pápulo eritematoso descamativo, psoriasis o cualquier otra entidad que se le parezca. Eritematoso nodular, eritema nodoso o cualquier otra que se plantee. Entonces vean, de diagnósticos sindrómicos planteamos diagnósticos nosológicos. ¿Qué hay en cuanto a la evaluación del pelo? Nos interesa la forma del pelo, si es lacio, si es ondulado, si es ensortijado, el color, si es negro, marrón, rubio, pelirrojo, cano, cualquiera de las variantes. Hasta los pelos teñidos nos interesan porque mucha gente desarrolla alergia a los tintes que se aplican a los pelos. Distribución, androide o ginecoide, esos también es relacionado con los caracteres sexuales secundarios. Alopecia, dos tipos de alopecia. Androgénica es la popular calvicie, ¿no? En cambio, las alopecias parcelares son pérdidas parciales de pelo, sea en cualquier zona pilosa, cuero cabelludo, área de la barba o cualquier otra zona. Esta, por ejemplo, es una alopecia parcelar y tiene también un poco de eritema. Alopecia parcelar con signos inflamatorios, porque pueden haber alopecias sin signos inflamatorios, que ya nos da otro diagnóstico. En este caso pensamos más en piña capitis. Entonces, pero también debe haber pelo cortado, escamas, eso ya lo vamos buscando. En cambio, en esta otra hay pérdida de pelo también parcelar, alopecia parcelar, pero no hay signos inflamatorios. Esta se denomina alopecia areata, que es autoinmune. Miren acá, gran pérdida de folículos pilosos, pero no hay signos inflamatorios. Alopecia areata. Y este es un paciente con alopecia androgenética. Recordar que siempre la calvicie comienza con recesos frontales, o sea, por la parte frontal. Algunos también comienzan por la corona, alopecia coronal. En el examen del pelo también nos interesa si es abundante, escaso, si la implantación es buena o mala. Para eso tomamos más o menos 10 pelos y traccionamos. Si se salen pelos, mala implantación. Si no se salen, pues buena implantación. ¿Qué otros cambios tenemos que buscar en las superficies donde asientan los pelos? O sea, como por ejemplo cuero cabelludo. Si hay eritema, si hay descamación en la superficie de implantación. Es interesante esos datos para plantear diagnósticos. Examen de la uña. ¿Qué nos interesa en la uña? El color. Ya sabemos que la uña tiene varias zonas. La lúnula, que es esa media luna generalmente de color blanco. El lecho ungueal, el espacio periungueal, la forma, si es una uña simétrica, asimétrica, y cómo es el ángulo de implantación. Normalmente la uña se implanta con un ángulo menor a 180 grados. Vean acá, este es el ángulo. Este ángulo tiene que ser menor a 180 grados. Cuando esto se pone recto o sea bomba, estamos hablando de la uña en vidrio de reloj o el dedo en palillo de tambor, como aparecen muchas cardiopatías, neumopatías crónicas, o también en malabsorción y otras entidades. Tenemos que, no solo, este es el plato ungueal, es la porción lateral, la porción proximal, la porción distal, ¿no es cierto? También hay que describir las zonas periungueales. Las uñas nos pueden dar también pistas de muchas enfermedades. En este caso hablamos de, miren, una pigmentación lineal, melanoniquia, pigmentación negra de esta uña, estriada, o sea, en forma de banda. En estos casos es interesante si esta pigmentación invade la piel adyacente. Si invade la piel adyacente se llama signo de Hutchinson, que es un signo de melanoma subungueal. Este es un hoyo que le han hecho para una biopsia. Acá, por ejemplo, hay cambios en la pigmentación, hay alteraciones en el color, pero allá se insinúa una pigmentación periungueal, probablemente un melanoma subungueal. Aquí ya muy notorio, vean,
la melanoniquia estriada, pero el pigmento invade ya la piel adyacente. Signo de Hutchinson, signo de melanoma subungual. Claro, todo se confirma con la biopsia, pero la sospecha clínica es la más importante en estos casos. Otra uña que tiene alteración en la forma. Miren, el plato unguial está engrosado, hay hiperkeratosis subungual. La zona distal de esta uña se ha caído, se ha perdido, onicolisis distal. También hay cambio de color. Comparen con esta uña que es saludable. ¿Eh? Estas estrías verticales no es signo de enfermedad. ¿Eh? Aparece a mayor edad. Así como aparecen arrugas en la piel, aparecen estas estrías verticales. Aquí un cambio de coloración en la piel, en la uña. Tenemos una coloración blanquecina. Hablamos de leuconiquia. La leuconiquia, la mayor parte de veces es de causa micótica, onicomicosis. Y el hongo que con más frecuencia infecta a las uñas de los pies en nuestro medio es Trichophyton rubrum. Trichophyton rubrum. Examen del panículo adiposo. La grasa también se distribuye de manera androide o ginecoide, depende de los caracteres sexuales de cada persona. También puede haber alteraciones en la distribución de la grasa, obesidad, cushingoide, que puede ser por la enfermedad de las glándulas suprarrenales o inducida por tratamientos, caquexia, o sea, pérdida de grasa. Lesiones primarias. ¿Qué lesiones primarias tienen el panículo adiposo? Nódulos y placas eritematosas generalmente. Y lesiones secundarias, cicatrices atróficas y deprimidas. Generalmente cuando se inflama la grasa, cuando pasa al periodo inflamatorio, la grasa se fibrosa y tira, tracciona la piel hacia abajo. Se llaman cicatrices deprimidas. ¿Qué exámenes auxiliares practicamos en la piel? Estos, los más comunes, el frotis. Y el frotis con hidróxido de potasio nos permite investigar pelos y escamas para buscar qué cosa. Puede ser generalmente hongos, hifas, levaduras, o para buscar ácaros, ¿no es cierto?, en las escamas, o huevos de ácaros, o detritus de ácaros. La biopsia es un examen por excelencia dermatológico, ¿no es cierto? Se puede hacer bajo diferentes técnicas. Cuando se hace con un sacabocado o punch, es lo más común, es más fácil de hacer. También se puede hacer en elipse, o sea, de la manera convencional, con bisturí. La luz de Wood es luz ultravioleta filtrada. ¿Para qué nos sirve? A veces cuando hay dudas en los cambios de coloración, esta luz nos permite delimitar las zonas pigmentadas de las no pigmentadas. Un examen de KOH demostrando el ácaro adulto. Un KOH y nos muestra hifas con levaduras. Este es un test de SANC. El test de SANC es un examen citológico del lecho de una vesícula con sospecha de enfermedad viral. Habíamos dicho hace un rato, vesícula umbilical igual sospecha de enfermedad viral. Pero si uno hace un frotis, puede confirmar que se trata de una etiología viral, pero no nos dirá qué virus. ¿Qué se encuentra? Queratinocitos multinucleados, miren, varios núcleos. Eso es por alteración viral. Test de SAN positivo en este caso. Si no encontramos las células que mencionamos, test de SAN negativo. Y este es el famoso punch o sacabocado, bajo anestesia local con determinada técnica de asepsia, antisepsia, obtenemos una muestra. Esto se presiona y se rota y se obtiene un cilindro de piel con sus 3 capas generalmente. Epidermis, dermis e hipodermis. Y esta es una luz de Wood. Esto permite en un compartimento oscuro, ¿no? Esto se alumbra la piel lesionada y se puede delimitar bien los cambios de color. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta o comentario? ¿O tienen lecturas previas?
¿No hay preguntas? Doctor, una pregunta. A ver. ¿El test de SANG es exclusivamente para enfermedades virales o también para otro tipo de... o Muy bien. especialmente para qué enfermedades? Sí, sí. El test de SAN se usa de preferencia para enfermedades virales, pero también se puede usar para enfermedades autoinmunes como el pénfigo. Se encuentran células acantolíticas. Y también se puede usar para dermatitis de contacto, las vesicoampollares. Se puede encontrar también queratinocitos alargados, productos de la inflamación que ocurre en los espacios intercelulares en estas enfermedades, como las dermatitis de contacto. Entonces, lo que tú dices es así. No solamente se usa en enfermedades virales, también puede tener otras aplicaciones, pero el uso más difundido es para enfermedades virales. Gracias, doctor. No, de nada. ¿Otra pregunta? Doctor, buenos días. Bien. Una consulta. Estaba viendo de que había una escala para, en este caso, determinar según color de piel, determinados fototipos, ¿no? Pero no Claro, sé qué sí. tan importante es esto registrar en la historia clínica. Sí Que nos es pueda ayudar. importante. Seguro les van a decir en alguna otra clase de fotodermatosis, pero vamos adelantando. Los fototipos cutáneos, hay una escala, la más reconocida es la de un autor que se llama Fitzpatrick. Entonces clasifica a la piel en 6 fototipos cutáneos. El tipo 6 es la piel negra, el tipo 5 es la piel marrón, que no tiene fenotipo de negro. Por ejemplo, ustedes que ven novelas hindús o hindúes, ese tipo de piel así bien cobriza, pero no tiene el fenotipo de negro, o muchos de nuestros pobladores andinos también tienen la piel bien oscura, ¿no? Pero no tienen fenotipo de negro. La piel oscura marrón es el tipo 5. Y del 1 al 4, todas las variantes del blanco. El blanco, el tipo 1 es el blanco rubio o pelirrojo, que es blanco, que puede ser pecoso, nunca se broncea, siempre se quema. En cambio, el fototipo 4, que la mayoría de nosotros tenemos fototipo 4, es una piel con tendencia a la blanca, siempre se broncea, nunca se quema. En cambio, tenemos el fototipo 2, una piel que a veces se broncea y siempre se quema. Y el fototipo 3, que a veces se quema y siempre se broncea. Entonces, eso es más o menos la escala. ¿Para qué sirve tener esa escala? Es para riesgo de algunas enfermedades, principalmente tumores. Entonces, de ahí concluimos que los fototipos bajos tienen más chance de que si no se cuidan del sol de desarrollar cáncer de piel. ¿Qué tipos? Vasocelular, epidermoide, también algunos tipos de melanoma. En cambio, los fototipos 5 y 6 están mejor protegidos, pero sin embargo tampoco la protección es absoluta. Pueden desarrollar también tumores, ¿no? Pero la frecuencia será menor. En eso radica la importancia de los fototipos, pero también en poder elegir los fotoprotectores solares. Se entenderá que los fototipos altos no requieren fotoprotectores de alto porcentaje de protección, a diferencia de los fototipos bajos, en los cuales los fotoprotectores tienen que tener números altos. Esa también sería una aplicación de conocer los fototipos cutáneos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, usted mencionó pústulas no purulentas. ¿En qué casos se ve? ¿Y cuán frecuente es? No. He dicho pústulas sépticas y asépticas. Porque purulentas son las dos, ¿no es cierto? Porque tienen pus. A ver, por ejemplo, hay una forma de psoriasis que se llama psoriasis pustular. Es un paciente con psoriasis que además de tener sus enfermedades típicas de la enfermedad puede hacer pústulas. Tiene malestar general y fiebre. Nosotros ya reconocemos eso, pero si uno quiere cerciorarse, tiene que hacer un GRAM de la lesión.
de la radiación pustular debe ser un gram negativo, o sea, no haber gérmenes en el examen del gram. Entonces hablamos de pústulas asépticas, o sea, que no son infecciosas. En cambio, si tenemos un paciente con problemas de estafilococo, muy probablemente le hacemos un frotis y coloración gram y demostramos que hay estafilococo, ¿no? Como los más comunes en el contenido pustular. A eso me he referido, pústulas sépticas y pústulas asépticas. Es interesante tener ese concepto. Entonces, cuando ustedes se enfrenten pacientes con lesiones pustulares, es un examen que pueden hacer. Es fácil de hacer una coloración gram, ¿no? Y ustedes ya van planteando, porque hay un gran grupo de enfermedades que son con pústulas asépticas. Por ejemplo, hay una reacción a medicamentos que se llama erupción pustular aguda generalizada, así se llama. Esa, por ejemplo, la pústula es aséptica, no hay germen para la coloración de Gram. Entonces, yo les aliento a que siempre que vean lesiones pustulares, por lo menos tengan ese pensamiento. ¿Será una pústula séptica o será una pústula aséptica? La mayor parte de veces es séptica, es infecciosa, pero también existen las otras, pues, ¿no? Por frecuencia tal vez acierten pensando que es una séptica, pero no se olviden que hay otras también, que no son sépticas. ¿Está bien? Sí, doctor. Otra pregunta. Sí, doctor. En función de los fototipos, usted mencionó que había mayor probabilidad de broncearse y quemarse. ¿Cuál es la diferencia entre broncearse y quemarse? A ver, el bronceado es adquirir un tono marrón, ¿no es cierto? Que es fotoprotección. Entonces, ¿qué se aconseja a la gente que quiere broncearse? Que haga un bronceado progresivo, o sea, que se exponga al sol progresivamente, para obtener ese tono marrón que gusta a mucha gente, ¿no? En cambio, quemarse es, si tú te pones al sol, nunca te bronceas, te quemas, se te pela la piel, se pone roja, se ampolla. Eso es quemarse. ¿Está bien? Porque hay gente así, no sé si ustedes conocen a alguno de sus amistades o parientes que van a la playa y lo único que consiguen es regresar como un camarón, pero bronceado nunca. Y después se pueden ampollar también, por supuesto. Entonces, esa es la diferencia entre bronceado y quemadura. Un término muy común, espero que ustedes ya lo conozcan también, es la gente que se va a la playa y tiene una quemadura solar. ¿Qué le dicen a esa situación? Le dicen erisipela, ¿no? ¿Han escuchado eso? Pero erisipela, en el ámbito médico, erisipela es una infección cutánea generalmente por estreptococo. Eso es erisipela. Entonces la gente que tiene quemaduras por el sol, dicen, sí, me ha dado erisipela, ¿no? Le dicen erisipela. Entonces eso se obtiene preguntando. Entonces, sí, pues hay que discriminar lo que es un bronceado de lo que es una quemadura. Los pacientes de fototipos bajos casi nunca se broncean. Lo único que consiguen es quemarse. En cambio, los fototipos 4, por ejemplo, se va a la playa y progresivamente se puede ir bronceando y adquirir ese tono, ¿no? Ese tono típico de los veraneantes, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, aprovecho tu pregunta. Los pacientes que a veces se van los fines de semana y se tuestan, pero como un pollo bróster, esos tienen más chance de hacer melanoma. Eso está demostrado. Esas quemaduras de fin de semana no son buenas. Si a la gente que le gusta la playa, que siempre haga un bronceado progresivo, poco a poco. Y además, seguramente van en la clase que tienen de fotoprotección y eso van a desarrollar más, pero les voy diciendo los 3 niveles de fotoprotección. El primero, el hábito de exposición al sol. Eso hay que saber, o sea, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde la intensidad de la radiación solar es la mayor
y mucho mayor al mediodía, en el cenit, ese es mucho mayor. Después, ese es el primer nivel del hábito de exposición, a aprender. El segundo es que la protección física es superior a los protectores o a los filtros solares. Cuando hablamos de protección física me refiero a un sombrero, a la ropa, claro, una ropa de trama tupida, ¿no? Después también a permanecer en la sombra, eso da mejor protección. En tercer lugar, recién están los filtros o protectores solares. Después tampoco confundan el término de bronceador y bloqueador solar, porque eso le ponen a veces los fabricantes. Y dicen, garantizamos un bronceado perfecto y con fotoprotección. Entonces ese es un sinsentido. O te bronceas o te proteges, ¿no? Y de repente alguna actividad tendrá de protección, ¿no? Pero eso también tienen que saberlo ahora. Después, ¿desde qué edad es aconsejable exponer al sol a un niño? Algunos autores son muy radicales, dicen, antes del año nunca. Otros dicen desde los 6 meses se puede usar protectores solares para niños. Bueno, pero depende del libro que lean o del texto de la revista que encuentren. Pero la mayoría dice que después del año. Otros sostienen que después de los 6 meses se pudiera exponerse al sol. En todo caso, eso es parte de la educación sanitaria que nosotros tenemos que hacer. Les van a preguntar, ya son estudiantes de medicina, a ver qué protector uso, qué me pongo, cómo me aplico. Entonces esas cosas deben ir conociéndola. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, daremos por terminada la clase, pues. Entonces, especialmente a los delegados les digo que estén pendientes. A veces no sé por qué Arte se borra la conexión, entonces me tienen que avisar para conectar. En el ciclo anterior ha habido hasta un par de veces de eso. Entonces es importante. Y después no falten, no dejen de hacer sus informes, porque el que falta, el que no presenta informes, tiene 0, ya, eso ya. Y después les van a promediar con 0. Entonces no es que yo les aliente a que solamente tengan notas, ¿no? Pero la nota es parte de un criterio de calificación, porque más importante que la nota es aprender, siempre digo yo, pero hasta el momento no han inventado otra cosa para medir cuánto sabe uno que con las notas que se va obteniendo de las diferentes actividades que hacen, ¿no? Muy bien. Y además van a egresar como médicos generales, tienen que saber de todo un poco, y lo poco que saben lo tienen que saber bien, eso es fundamental. Muy bien, entonces damos por concluida la actividad. Y el delegado que me envíe, por favor, la asistencia y la grabación, ¿no? Listo, eso es todo. Gracias, buenas. Hasta luego. Gracias.